sectores sociales, populares, colectivos de mujeres, ecologistas, Frente Antiminero, Coalición de la Economía Solidaria, a los compañeros bases de la CONAIE, de la Ecuarunari, bases de la FENOCIN, de la FEINE, y a todos. En segundo lugar, esto es un proceso en construcción. Un proceso de unidad no es de noche a la mañana. Un proceso de unidad se hace crítica, autocrítica, pero también en el marco del respeto. Cada una de nuestras organizaciones tenemos nuestras apuestas, nuestras propuestas, tenemos nuestros sueños, nuestros desafíos por transformar este país. Que se quede bien claro, compañeros y compañeras, estamos dispuestos con unidad a transformar este país que se llama Ecuador, compañeros y compañeras. En tercer lugar, quisiera también manifestar, hemos venido construyendo este espacio de entendimiento, de acercamiento. El 7 de marzo, la CONAIE con sus regionales tuvo su reunión. Y un tema fundamental que se dejó claro es: hay que forjar la unidad. Hay que mantener la unidad de nuestras organizaciones. Es decir, unidad interna, pero también unidad externa. Y cuando referimos a hablar de unidad interna es en cada una de nuestras organizaciones. Lo más preciado, lo más valorado, es importante que en cada una de nuestras organizaciones hay que fortalecer la unidad. Sea en la economía solidaria, en COS, en el Frente Antiminero, en los Días Unidos, en los colectivos de afrodescendientes, etcétera, etcétera. Es decir, la primera tarea es forjar unidad en cada una de nuestras organizaciones. Dos, pero también cómo forjamos la unidad hacia afuera. Tomando en cuenta que tenemos nuestras particularidades, nuestros criterios, y construir esa unidad hacia afuera en el marco de la interculturalidad y la plurinacionalidad es un tema inmediato, de mediano y largo aliento. Pero yo estoy seguro que estamos a punto de conseguir la unidad. Pero en términos metodológicos nos falta un poquito más. Pero para construir ese poquito más depende de las voluntades de los unos y las voluntades de los otros, las sensibilidades de los otros, pero también las sensibilidades de los unos. Insisto, compañeros, no nos vamos a discrepar ni nos vamos a pelear. Ya estamos sentados aquí, tal y cual como somos. ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos a transformar este país, compañeros y compañeras? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos? Y esta unidad significa también superar los mecanismos de sectarismo, superar los mecanismos de racismo, superar los mecanismos de separatismo entre nosotros. Finalmente, quisiera decirles también que esto significa
una reparación histórica. Y hablar de reparación histórica, estamos en el momento histórico, con una derecha neoliberal o con un progresismo que es una realidad. Pero también estamos hablando de una unidad de izquierdas. Y esa unidad de izquierdas hemos ratificado en estos momentos que somos antineoliberales. ¿Estamos de acuerdo en aquello, compañeros? ¿Sí o no? Si estamos de acuerdo, significa que estamos a punto de construir la unidad. Pero también hemos manifestado que somos anti-extractivistas. Y eso también, si estamos de acuerdo en aquello, significa que también estamos a punto de construir la unidad. Porque no puede ser antineoliberales, anti-extractivistas, no puede quedar en el discurso. Como decían nuestros amigos de la Universidad Central, diciendo y haciendo. Pero también hemos manifestado claramente aquí que es importante defender la Constitución de la República, porque ahí están los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres, de todos está ahí. Y por eso es que también estamos construyendo la unidad, por defender la Constitución de la República del Ecuador. Y finalmente, compañeros, hemos manifestado que ha habido también luchadores sociales. De distinta manera, han sido perseguidos por pensar distinto o por ver el mundo de distinta manera. Hemos sido perseguidos. A los luchadores sociales, a los luchadores ambientales, a los luchadores políticos, porque finalmente vivimos en una democracia, vivimos en un Estado de Derecho, y eso también tiene que respetarse en este país. En ese contexto, compañeros y compañeras, decirles que es importante para remediar, para curar, para mirarnos a los ojos, para salvar a este país de la miseria, de la pobreza. Es importante también demandar el tema de la amnistía y el indulto para nuestros luchadores sociales de este país, compañeros y compañeras. En ese contexto, nuevamente, por lado del movimiento Pachacuti, por las organizaciones que no son de Pachacuti, pero que también estamos generando un proceso de unidad, de comprensión y de entendimiento. Pero también, igual que la CONAIE, liderado por nuestro compañero Leonidas Issa, lo más sagrado también es cuidar a la sagrada CONAIE. Queremos cuidar la sagrada CONAIE, su unidad. Y en eso lo entendemos, compañero Leonidas. Hay que entenderlo. Por lado personal, está claro nuestras propuestas. Han sido tácitas. Lo hemos debatido. Lo hemos demostrado en la vida práctica. Sin embargo, necesitamos más unidad, más unidad. Así es que en ese contexto, compañero Leonidas, siempre contará con nuestro respaldo y nuestra solidaridad también, compañero Leonidas. El día de ayer nomás le presentaron en la Fiscalía como un instigador. Eso nos da más fuerza para seguir luchando, compañeros, porque nosotros somos hombres de paz, nosotros somos mujeres de paz, queremos diálogo, queremos conversar, queremos entender, queremos transformar este país.
con hombres, mujeres, con jóvenes, con niños. Por eso le invito a un fuerte aplauso para compañero Leonidas Issa por esa profunda representación y le damos nuestra solidaridad por defender a los ecuatorianos, por hablar con franqueza, por hablar con sinceridad, ahora denunciado en la Fiscalía por instigador. Ningún instigador. Mientras que los otros se llevan la plata, generan procesos de privatización. Vemos que hay tantos muertos y nadie dice nada. Hay indicios de peculado y nadie dice nada. Probablemente cualquiera de nosotros, cualquiera de los yamingos, ya nos estarían poniendo en la Fiscalía. Así es que nuevamente, compañeros, quiero pedirles paciencia, un poco de paciencia. Estamos a punto de construir la unidad latinoamericana y sobre todo la unidad del Ecuador. ¡Que viva el Ecuador! Voy a pasar al compañero Samuel Lema, que también ha sido el coordinador de la unidad de las izquierdas, para que dirija unas palabras y terminamos con el compañero Leonidas Issa con las respectivas resoluciones, compañeros y compañeras. Saludos cordiales a todo el pueblo ecuatoriano, igualmente agradecer a todas las organizaciones quienes se han dado cita. Como coordinador de las organizaciones sociales de izquierda, es muy importante nuevamente llamar a esta gran unidad, lo que ha dicho nuestro compañero Guillermo. Y hoy lo estamos viendo, estamos aquí en esta unidad. Ya es el momento de dejar los resentimientos, los odios, es el momento de que todos nos podamos unir. Necesitamos salvar a nuestro país, el Ecuador. No queremos darle ni un solo voto al gobierno neoliberal. Ni un solo voto al gobierno neoliberal. Nosotros nos reunimos en la Casa de la Cultura con 54 organizaciones sociales. Y cómo no hoy decirles y ratificar también 75 organizaciones sociales aquí presentes, y eso nos da una muestra que existe esa gran unidad y vamos a seguir trabajando por esa gran unidad. Y compartiendo también lo que han dicho nuestros compañeros de la unidad, de la coordinación de las izquierdas, vamos a partir desde estos acuerdos programáticos. Desde estos acuerdos programáticos que se trabajó, se recogió propuestas desde el pueblo y para el pueblo. Por esa razón, quiero llamar a una gran reconciliación a nivel nacional. Necesitamos primero tener paz entre las organizaciones sociales. Es lo que necesitamos. Paz en las organizaciones sociales, una reconciliación y trabajar de manera conjunta. El país nos necesita. Ustedes, más que nadie, saben cómo está el país. Inseguridad, crisis económica, jóvenes sin educación, y es el momento de que hoy este día, que sea un día histórico. Como Samuel Lema, siempre trabajaremos por el bien del pueblo y siempre cuente, compañero Leonidas Issa, desde la coordinación, desde las izquierdas, vamos a trabajar, vamos a construir un plan de gobierno de manera conjunta, recogida las propuestas de todos los sectores, porque ya es hora de cambiar a nuestro país. Necesitamos sacar adelante a nuestro país y trabajar de manera conjunta. Así que muchas gracias a todos ustedes. Querido pueblo ecuatoriano, ¡que viva la unidad! El día de hoy concluimos con un proceso riguroso que hemos llevado a cabo desde escuchar los datos de la primera vuelta, el 9 de febrero. El día de hoy, 12 de marzo, ha permitido llevar a cabo un proceso de democracia comunitaria de nuestras organizaciones, de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, pero también invitando a otros sectores populares del Ecuador
que estamos aquí juntos, trabajadores del campo y la ciudad, obreros, campesinos, los que producimos la tierra y los que damos de comer a las grandes ciudades, todos los que aportamos en la economía de este país. Por ello quiero pedir, hemos tenido un debate muy intenso, posiblemente las lecturas de cada compañero que ha venido de diferentes sectores no corresponda a los criterios asimismo de algunos de los compañeros, pero lo que estamos claros y el condumio de esta reunión es que todos estamos de acuerdo, hay que consolidar la gran unidad para enfrentar al proyecto neoliberal fascista de derecha. En eso estamos absolutamente claros. Por ello me parece importante, para que pueda caminar esta gran unidad, elevamos las demandas centrales a las cuales necesitamos escuchar a la candidata, sobre todo. Y en ese sentido creemos importante que el instrumento de partida es el documento construido a partir de la unidad de las izquierdas que reposa en cada uno de los movimientos que construimos este proceso. Y en ese sentido queremos decir, esto no es solo para escribir, sino es para pragmatizar, para comprometer y para avanzar. Por ello quiero decir lo siguiente. Primero, nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos. A la cabeza estoy en este momento como presidente del Consejo de Gobierno de la CONAIE, a la cual vamos a cuidar y vamos a ratificar las resoluciones emitidas el 7 de marzo por la CONAIE. Defender la unidad de todos los pueblos y las nacionalidades. Respetamos algunas organizaciones en el recuerdo que han hecho la derecha, han tenido que tomar una opción. Respetamos, pero que no es la mayoría. La mayoría está dispuesto a superar este proceso y construir una nueva realidad para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Vamos a respetar esa autonomía. Pero también con esta decisión hemos venido a esta Asamblea Plurinacional para decir que respaldamos la decisión de todas las organizaciones, más de 75 organizaciones que han participado en este proceso de la Asamblea Plurinacional en el Ecuador, a las cuales vamos a escuchar la resolución, en este caso ya por escrito, a lo que hemos llegado. Y finalmente, queridos hermanos y hermanas, creemos muy importante sobre las demandas centrales que necesitamos ratificar. No a la nueva Constitución. Vamos a perder derechos. No tenemos en este momento que ir a un proceso de nueva Constitución para que únicamente vengan los de la derecha y vayan eliminando los derechos que hemos ganado con lucha, con sudor y con sangre. Segundo, hemos dicho no a la minería a gran escala a cielo abierto. Hay que enfrentar la minería ilegal. Hay que garantizar un proceso de respeto, de implementación a las consultas populares. Caso de Azuay, caso Chocuandino, caso Yasuní. No puede ser formalismos. La democracia se consulta al pueblo para que sobre esa decisión del pueblo el Estado y el gobierno debe cumplirla. No es simplemente cumplir un requisito. Hemos dicho también la defensa de los sectores estratégicos públicos que son bienes de todos los ecuatorianos. No se puede permitir la privatización del Campo Sacha, OSP o los diferentes sectores públicos de todos los ecuatorianos. Así también hemos dicho, en esta agenda pública que se va a presentar, debe haber una agenda de amnistía e indulto para que se garantice un proceso de reparación integral por parte del Estado, porque han cometido todos los gobiernos de turno a los defensores de derechos humanos, de la naturaleza y a los defensores de los procesos de consulta. Finalmente queremos decir, hermanos ecuatorianos, no podemos quedarnos mirando entre nosotros. En este momento el gobierno, con un grupo político, sostenido una política fascista, pretenden entregar la soberanía, el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, pretenden trasladar
a un grupo de mercenarios que han hecho negocio de la guerra en el mundo. ¿Cómo podemos quedar impávidos y en silencio? Están denigrando a las Fuerzas Armadas del Ecuador. ¿Dónde queda el honor? ¿Dónde queda el patriotismo? ¿Dónde queda la soberanía? Por ello queremos pedir que en este proceso ni un solo voto a la derecha, ni un solo voto al fascismo, ni un solo voto a los que han acabado con nuestros derechos. Y pedimos aquí públicamente, necesitamos de escuchar de estas demandas a la opción que se presenta de la socialdemocracia frente a nuestras demandas con absoluta claridad, porque no vamos a caer tampoco de que este es un cheque en blanco. Son procesos que tienen que ir constituyéndose, fortaleciendo, pero a partir de las respuestas que permitirán consolidar esta gran unidad del pueblo ecuatoriano. Muchas gracias y vamos a escuchar las resoluciones correspondientes de esta asamblea. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Doy lectura entonces a las resoluciones de la jornada de hoy. Presentamos públicamente estas demandas construidas por la Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales a la candidata Luisa González y esperamos su pronunciamiento público en relación a estas. Con la presencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y delegados y delegadas de 75 organizaciones y colectivos sociales, obreros, campesinos, feministas, afrodescendientes, disidencias, de defensa de derechos humanos, jóvenes, estudiantes, trabajadores y trabajadoras, colectivos ecologistas, colectivos barriales, colectivos de migrantes, organizaciones de trabajadoras no remuneradas, trabajadores autónomos, colectivos de artistas, jubilados, discapacidades, sociedad civil, entre otras, frente a la profunda crisis económica, política, social y de seguridad que atraviesa el país, producto de la incompetencia del gobierno de Noboa y la radicalización del modelo neoliberal, nos hemos reunido el día 12 de marzo del 2025, luego de un profundo análisis, resolvemos. 1. Ratificamos la unidad de todas las organizaciones de izquierda del campo popular y la sociedad civil, el programa de la unidad de las izquierdas contra las derechas y el fascismo. Es importante levantar un proyecto plurinacional y de poder popular desde las bases sociales, frente a la reducción y destrucción del Ecuador, llevado a cabo desde las élites económicas con el proyecto de derecha neoliberal encabezado por Daniel Noboa. Una vez cada 3 meses nos autoconvocamos en reuniones permanentes para seguir consolidando el camino para transformar el Ecuador y lucharemos por nuestros derechos ante cualquier gobierno de turno. 2. Las organizaciones sociales nos ratificamos en nuestras demandas de lucha totalmente postergadas por los distintos gobiernos de derecha. Estas demandas, entre otras, son: no a una nueva asamblea constituyente. Defenderemos la Constitución y los derechos consagrados por la lucha de los pueblos, organizaciones sociales y sociedad civil. Defensa del IES, el Seguro Social Campesino, y vamos a confrontar con las propuestas privatizadoras contrarias a los intereses de afiliados y afiliadas y trabajadores y trabajadoras. Respeto a los derechos laborales, estabilidad laboral para los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la educación y demás ramas de trabajo. Defensa de la clase trabajadora, unidad de los y las trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, formales e informales. Defensa de la salud pública integral, acceso a medicina gratuita, servicios de cuidado universales y gratuitos, condiciones laborales óptimas para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Defensa de las empresas públicas. No estamos dispuestos a que privaticen a los sectores estratégicos, porque este es un activo, un legado, una herencia de todos y todas las ecuatorianos.
defensa de los territorios de pueblos y nacionalidades frente al avance de las industrias extractivas y de los grandes monocultivos. Rechazamos la ola de inseguridad que vive el país, así como la criminalización de la pobreza y el racismo estructural. Respeto integral a las consultas populares del Yasuní, Chocó Andino y todas las consultas ambientales en el Azuay. No al extractivismo, no a la minería de gran escala a cielo abierto. Vamos a combatir firmemente a la minería ilegal, exigimos auditoría y moratoria minera. No a la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana. No estamos tampoco dispuestos a la privatización ni a las concesiones ilegales de los sectores estratégicos del Estado. Los recursos del Ecuador son de todos y todas las ecuatorianas. Respeto a los derechos de todos los animales. Alivio financiero, condonación de las deudas de hasta $10,000, reactivación económica y generación de empleo con el fortalecimiento efectivo de la economía popular y solidaria. Acceso universal a la educación pública y de calidad. Reducción del IVA al 12%. Amnistía e indulto a los y las luchadores y defensoras del territorio, de los derechos humanos y de la naturaleza. Verdad y justicia para las víctimas de represión del Estado. Reparación integral a las víctimas de todos los gobiernos de turno. No a la firma de nuevos tratados de libre comercio que solo benefician a los sectores privados del Ecuador y a las transnacionales en desmedro de los derechos humanos y los derechos colectivos. Exigimos un programa integral de protección y seguridad dirigido a nuestros hermanos y hermanas migrantes que se encuentran en una situación vulnerable en Estados Unidos, pero también en todo el mundo. Restitución de todos y todas los trabajadores de Petroecuador que se opusieron a la concesión del campo Sacha. Exigimos una auditoría de la deuda externa de todos los gobiernos, de los últimos gobiernos fundamentalmente. Exigimos la derogatoria del decreto 218 que declara la guerra interna en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional. Construiremos una agenda legislativa con todos los sectores sociales y la sociedad civil que garantice los derechos del pueblo ecuatoriano como el agua, el ambiente, el empleo y la seguridad. Cuarto, rechazamos el modelo neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional llevado a cabo por el gobierno de derecha de Noboa, que promueve políticas de ajuste económico como el aumento del IVA, la eliminación de subsidios y la reforma laboral con el objetivo de descargar la crisis sobre los más pobres y desmantelar al sector público en beneficio de los grandes capitales. Rechazamos todo tipo de violencia de género contra las disidencias, contra las mujeres que forman parte de un sistema machista y patriarcal. Demandamos a toda la estructura del Estado que implemente políticas públicas para erradicar todas las violencias y el respeto al Estado laico. Exigimos políticas efectivas de prevención y erradicación de la violencia de género. Justicia para las víctimas de feminicidio y desapariciones forzadas con un enfoque de género e interseccionalidad. Exigimos poner fin a la masacre de nuestros jóvenes en barrios populares, racializados y pobres. Familias enteras están viviendo desplazamientos forzados. Exigimos la desmilitarización de los territorios en conflicto. Rechazamos el racismo y la violencia sistemática instaurada por el gobierno contra la población afrodescendiente. Exigimos inversión en los barrios pobres y racializados para dar una opción real a los jóvenes que han sido cooptados por grupos de crimen organizado. 7. Rechazamos la alianza establecida por el presidente Daniel Noboa con la empresa militar privada Blackwater, dirigida por el mercenario Eric Prince. Este grupo está involucrado en denuncias por asesinato de civiles, ha sido cuestionado por la ONU y está vinculado a casos de corrupción y crímenes de guerra.
Además, Eric Prince ha sido acusado de lucrarse con los conflictos bélicos en diversas partes del mundo. 8. Ni un solo voto al proyecto de derecha neoliberal encabezado por Daniel Noboa. Las organizaciones sociales de izquierda y progresistas nos mantenemos firmes en nuestros principios de lucha y de una propuesta programática de gobierno que recoge las demandas de las mayorías por la seguridad, el empleo, la defensa de los recursos naturales y el bienestar del conjunto del pueblo ecuatoriano. Ratificamos. Estas son las demandas que públicamente, como Asamblea Plurinacional de Organizaciones Sociales, estamos presentando a la candidata Luisa González y esperamos y exigimos su pronunciamiento público e inmediato. Gracias.